seguimos en Playbeans con más deporte. Durante el confinamiento hay una práctica que ha aumentado exponencialmente. Estamos hablando del yoga. Aunque no se considera un deporte como tal, es cierto que las personas que lo practican habitualmente aseguran que ayuda tanto al bienestar físico como mental y que además te ayuda a tener un cuerpo flexible y tonificado. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué todo el mundo ha empezado a practicar ahora? Pues para eso, para intentar buscar una solución a esta pregunta, tenemos a nuestra invitada de hoy, a Delphi González. Hola Delphi, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Delphi es la directora de una escuela de yoga en Salinas, de We Are Yoga. ¿Desde hace cuánto, Delphi? Pues el estudio lleva abierto un año. Un añito. Sí. Bueno, Delphi, cuéntanos, ¿por qué crees tú que de repente todo el mundo se ha puesto a practicar yoga? Bueno, principalmente el yoga es una práctica que es milenaria, lleva con nosotros mucho tiempo, pero sí que es cierto que en la actualidad las personas han empezado a practicarla por encontrar esa estabilidad, no solamente física, esa parte física que nos lleva al deporte, sino también una parte también mental, que es muy importante. Este tipo de práctica lo que nos ayuda, sobre todo a las personas que son deportistas, es a crear un equilibrio, tanto si quieres desarrollar ese deporte a nivel de competición como a un estilo más libre, ¿no? De práctica más individual. Actualmente, bueno, yo creo que este confinamiento nos ha hecho replantearnos pues, prácticas que nos lleven más a ese control, esa estabilidad mental. Entonces, yo creo que el yoga ha nacido ahí como con más fuerza, ¿no? Para ti personalmente es más que un deporte, entiendo que es como un estilo de vida. Sí, quizás el yoga deberíamos definirlo como una filosofía también, ¿no? Aparte de esa estabilidad que comentaba anteriormente mental, lleva pues también unos beneficios físicos muy importantes, sobre todo para las personas que son deportistas. Eso que comentaba sobre flexibilidad, equilibrio, tonificación muscular. Todo eso hace que a la gente que hace deporte le ayuda mucho a su deporte. Y para mí, pues sí, es una forma de vida. Es un estilo de vida que me ha ayudado, y sobre todo a mí en concreto en este confinamiento, a un montón de cosas para poder llevarlo mejor. Así que... Oye, aprovechando ese tema, cuéntanos un poco cómo te pilló a ti el confinamiento, ¿cómo lo viviste? Pues bueno, de forma muy peculiar. Yo iba a hacer un viaje a Italia, a Florencia, porque iba a hacer un curso allí de yoga. Y bueno, viajé hasta allí, estuve 2 días por el país hasta que se proclamó el estado de alarma en Italia, me quedé allí confinada. Por suerte, a pesar de la historia, en una abadía del siglo XII, y me quedé allí durante 3 meses. Entonces, bueno, en cierta manera me reinventé, ¿no? Claro. Y quizás toda esa práctica que he hecho en el yoga durante 14 años consiguió que crease en mí una flexibilidad mental, ¿no? Y una forma de reinventarte ante las situaciones que te ofrece la vida. En este caso, pues verme en una abadía del siglo XII, sola, en medio pues, de la Toscana italiana, con una situación también familiar muy complicada, ya que mi padre también, pues bueno, enfermo de COVID, pues decidí dar prácticas por online, desde el perfil del estudio, a toda la gente, de una forma gratuita, principalmente para, bueno, de alguna manera ayudar a las personas y también proyectar en este momento en el que vivimos una sensación de positivismo y de intentar enfocar cosas bonitas y buenas, ¿no? Porque cosas desagradables estamos teniendo bastantes, entonces fue mi principal proyección. Esa y mi faceta como jardinera ahí, cuidando los jardines de la abadía. Sí, tengo un amor especial a las plantas, así que bueno, me encargaba del mantenimiento de los jardines y de mi propia práctica, por supuesto, y de ofrecerla también a la gente. Bueno, no hay mal que por bien no venga, entonces, aprendiste pues no, algo sobre ti. La verdad que no, como todo en esta vida lo enfoqué como en una balanza, ¿no? Con dos pesos, ¿no? Ese peso tan maravilloso que era estar en una abadía del siglo XII, en un espacio natural precioso, con una familia también que era estupenda, aunque no la veía apenas,
y por el otro lado pues la situación de inestabilidad general del mundo en el que estamos, una situación también complicada en mi familia, y luego también pues de sentirte un poco prisionera, ¿no? Cuando te quitan esa libertad es una sensación que hay que saber gestionar, y yo creo que en este caso el yoga ayuda mucho. Ahora, de vuelta a esta nueva normalidad, ¿qué medidas estáis tomando en el estudio para seguir practicando? Bueno, principalmente los estudios en general reanudar las prácticas en los estudios, en escuelas, es un poco complicado, principalmente porque el yoga es una filosofía, es una disciplina en la que sobre todo trabaja el bienestar, ¿no? Entonces, hacer prácticas de bienestar en espacios en los que tienes que tener un protocolo muy estricto, sobre todo a nivel de contacto con las personas y a nivel de un contacto aéreo, porque en yoga respiramos, es la base fundamental de la práctica. Entonces, la verdad que controles de aforo principalmente. Nosotros desde el estudio hemos restringido todavía más el aforo del que debíamos por intentar dar una tranquilidad a toda la gente que va. Eso ha llevado pues, a que hemos reducido pues, la cantidad de personas que puede venir a practicar, pero lo preferimos porque creemos que desde el estudio es importante enfocar una práctica que no esté solamente en la parte más física del yoga, una práctica también de educación, de saber actuar en cada momento, y en este momento es muy importante hacerlo así. Entonces hemos controlado el aforo y todas las medidas de higienización necesarias, con geles, con limpieza del material, entre práctica y práctica, media hora de limpieza. Bueno, intentar pues, que la gente tenga conciencia de que es un espacio y que tenemos que tener cuidado a la hora de practicar. Claro. Eso en principio. Delfi, ¿cómo empezaste en esto del yoga y a qué edad? ¿Cómo fue ese inicio? Pues bueno, es curioso porque en esta entrevista que me estás haciendo, la base es una base muy deportiva y yo era deportista. Yo empecé a practicar deporte de una forma libre, pero luego fui, entre comillas, profesionalizándome y empecé a competir en carreras de montaña, en ultra trails. Disputé también el Campeonato de España de Body Surfing, porque soy un amante del océano, me gusta muchísimo nadar, los espacios abiertos, así que quedé campeona de España un año como profesional de Body Surfing, y luego pues continué con las carreras, nadando, surfeando en freestyle, y el yoga era como un complemento en mi vida y en el deporte, pero luego me fui dando cuenta que era al revés, primero era el yoga y luego era el deporte. Entonces, después de muchos años practicando con diferentes disciplinas aquí en Asturias, decidí quitar de mi cabeza ese aspecto de ser competitiva. Y el yoga pues me ayudó muchísimo. Creé una base muy importante a nivel física y mental con la práctica, me formé como profesora y actualmente pues es mi base, es parte de mi profesión, y continúo haciendo deporte muchísimo, que me encanta, pero muy libre y muy estilo libre, sobre todo siempre conectando con la naturaleza, que es el espacio donde me gusta estar, la verdad. ¿Se puede aprender yoga siendo autodidacta o recomiendas más empezar en una academia que te vaya enseñando al menos las bases y luego ya seguir por tu cuenta? Creo que podríamos enfocarlo desde dos maneras. Hay una parte que es muy autodidacta, que es la parte del movimiento, la conciencia corporal. La conciencia corporal en nosotros y como deportistas es una base muy importante. Si tú controlas tu cuerpo a nivel muscular, a nivel sensitivo, puedes crecer a nivel profesional, me refiero con el deporte. Pero sí que es cierto que la práctica en sí del yoga es necesaria con alguien que te oriente, te explique las diferentes asanas que se trabajan, las diferentes
prácticas de respiración, por qué se hacen y a dónde te llevan, ¿vale? Cuando tú tengas esa base construida, tú podrás llevarlo y enfocarlo a la parte de tu vida que necesites, o al deporte en este caso, o a tu trabajo, o a tu familia, quizás también, ¿no? Para proyectar esa buena energía. Entonces yo recomiendo siempre un buen profesional. Yo a día de hoy, independientemente que dé clases en el estudio, practico con profesores, ¿vale? Porque creo que en el yoga siempre estamos aprendiendo, como la vida. Entonces es importante compartir, ¿no? Ese feedback con la gente de seguir estudiando y practicando. Delphi González, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir esas palabras tan bonitas. Creo que es muy importante trabajar esa energía de la que hablas. Sí. Y bueno, sigamos parando un poco y siendo conscientes, ¿no?, de nosotros mismos. Eso es, y sigamos con muy buena energía siempre y proyectándola en la gente que lo necesita, que es muy importante también. Gracias. Muchísimas gracias. Y seguimos con más deporte aquí en VINS Televisión, la televisión de deporte del Principado de Asturias. Que tengan una buena semana.